realicen al valor de salida, ese valor de realización, también se tendrían que ir a la cuestión del ERI. Si se llega a utilizar otra moneda o se lleva a utilizar otro tipo de medida de intercambio como el que podemos llegar a conocer, la cuestión del Audi, pues bueno, tendríamos que verificar cuál es la fecha de este valor a un valor determinado, como podría ser a la fecha de cierre también de la cuestión del periodo o el que tengamos más cercano, y lo tendremos que evaluar a ese valor razonable. De igual manera, los efectos de la modificación que se tenga de este valor razonable, de estos instrumentos de intercambio, se irán a la cuestión del estado de resultados integral. En el caso de las inversiones a la vista, como hace ratito nos lo estaba platicando, en el caso de Paola, estaríamos hablando que también tendríamos que evaluarlo al tipo de cambio, al tipo de cierre de este tipo de inversión, y tendríamos que traerlo al valor razonable. De igual manera, se tendría que ir al estado de resultados integral. Aquí nada más rápidamente para poderlos comentar cuáles son los efectos que se van a este tipo de estos tipos de instrumentos o de estos equivalentes de efectivo. Estaríamos hablando que se van al conocido, y lo platicamos la semana pasada, a lo que conocemos como RIF, al resultado integral de financiamiento, que ahí tendríamos que identificar que tenemos un poco el análisis, qué es lo que se compone dentro de este RIF. Son las fluctuaciones cambiarias, tenemos los intereses pagados, tenemos los intereses cobrados, tenemos el efecto en cambios en el valor razonable de muchos de los que estamos ahorita viendo en los equivalentes de efectivo, entrarían en la cuestión del RIF, y el último, que también lo platicábamos la semana pasada, el efecto del repomo, del resultado de posición monetaria, si se llegara a dar la cuestión de que estuviéramos en un periodo inflacionario que rebasara más del 26% de la inflación en un periodo de 3 años, estaremos hablando que se tendría que reconocer el efecto de la ganancia o la pérdida en poder adquisitivo de las partidas monetarias, que es lo que entraría en la cuestión del repomo. Digamos que son esas 5 partidas, y como podrán observar, son de las partidas que estamos hablando que entrarían dentro de esta consideración del valor razonable, y también, como lo llegamos y lo platicamos, de los efectos del B17, que habla de este valor razonable. Dentro de la presentación, el C1 se va al balance general, el primer rubro, que sería de activo a corto plazo. Aquí nada más consideraciones en la cuestión de la presentación, porque el registro contable, como vimos, los movimientos se hacen en cada una de las cuentas particulares, como en este caso sería el C1, en el momento en que estarían devengadas. Los cheques pendientes de entrega deben de reincorporarse al pasivo. ¿Esto cómo lo puedo explicar? Hay que tener mucho cuidado, porque en el momento de que estamos muy acostumbrados a emitir los cheques, y que crean que todavía hay gente que sigue utilizando cheques, que creo que ya la comodidad es hacer la cuestión de las transferencias. Los cheques en una conciliación bancaria, tenemos por ahí las partidas, por ejemplo, cheques en conciliación, que sería que todavía no están descargadas de mi cuenta bancaria y yo ya emití la cuestión del cheque. Teníamos los depósitos bancarios no registrados en contabilidad, y también tenemos lo que son los depósitos contables que no están registrados en tema del banco. O sea, las partidas de una conciliación, como las hemos considerado siempre, aquí quiero enfocarme en lo que serían los cheques en conciliación, que si bien el día de hoy no están descargados de mi cuenta bancaria, yo contablemente, por llevar una cuestión de un orden y procedimiento de la emisión de los cheques, pues yo ya los tengo descargados. Aquí tengo que identificar 2 cosas. Muy diferente el que yo ya haya entregado un cheque y que mi proveedor o mi acreedor no lo haya cobrado, a que yo tenga el cheque y lo tenga guardado en mi buró, porque si bien ya emití la cuestión del cheque, todavía no lo he visto para podérselo entregar. Esto porque si yo ya entregué el cheque,
al final de cuentas, para mí ya hay una cuestión de pago. Aunque no está descargado en la cuestión bancaria, yo ya estoy dando por asentado que lo va a cobrar a un corto plazo la cuestión del cheque. Por lo tanto, para mí es un efectivo que yo ya no lo puedo disponer porque yo ya lo estoy considerando como que fue pagado. Es muy diferente al efecto de que yo tengo el cheque y lo tengo en mi cajonera y todavía no lo he entregado para que no lo vaya a cobrar. Si logramos identificar, y mi objetivo es que logremos identificar cuál es la diferencia entre uno y el otro, cuando yo no le he entregado el cheque a la cuestión de mi proveedor o mi acreedor, yo le tengo que quitar en presentación los efectos de la disminución que tengo en la cuenta bancaria para poderlo reincorporarlo al pasivo. Esto es muy importante porque te lo estoy diciendo, no es que yo esté diciendo que se tenga que hacer una póliza o un asiento contable para quitarle los efectos. No, esa póliza del cheque se va a quedar tal y como está porque ya está emitido la cuestión del cheque, nada más que como no lo he entregado, todavía no le he podido quitar los efectos o entregar los efectos a la cuestión del acreedor o el proveedor. Por lo tanto, se tiene que reincorporar al pasivo para que al momento de presentar mis estados financieros anuales o los estados financieros intermedios, se muestre que realmente la obligación con el acreedor o el proveedor no ha sido todavía saldada al momento de entregar el cheque. ¿Todos bien con la explicación? Sí. Vale. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Lo hacemos? En el caso de que se le entregó el cheque, pero tiene una fecha, es postfechado, pues sería el caso ahí que sí le dé el efecto de pasivo, ¿verdad? Porque le puse una fecha posterior. Bueno, aquí lo que tendríamos que analizar es la cuestión de la institución financiera. Lo que les podría decir es que sé que muchos bancos, aún así que está posfechado, al final de cuentas sí te dan el derecho a la cuestión del cobro. O sea, si una persona se presenta, lo pueden al final de cuentas pagar. Lo que te podría decir es que o sea, sí hay que buscar la cuestión de una realidad. Si llega la fecha y yo no tengo fondo suficiente para poderlo, que el proveedor o el acreedor lo llegue a cobrar, me va a meter una bronca porque me van a cobrar una comisión por falta de fondos. Entonces, aquí lo único que te podría decir que es para poderte asegurar que ese cheque podrá ser cubierto o pagado sin que tenga yo una repercusión, son los famosos cheques que al final de cuentas se separan de la cuenta bancaria y que ya están destinados cierto recurso para que pueda ser cobrado en este caso. Si se llega a utilizar este esquema de que el fondo realmente el banco lo separa de tu cuenta bancaria, en este caso, aunque no lo haya cobrado él, ya está considerado que podría ser cobrado y que está disminuido de la cuestión de la cuenta bancaria. Por lo tanto, para ti la obligación ya está saldada, independientemente que el cobro lo vayan a realizar unos días después. No sé si fui claro, Esteban. No vi, Esteban. Sí, fuiste tú el que hizo la pregunta, ¿no? Sí, claro. Ya está claro. Gracias. Y siguiente, en cuestión de presentación, los sobregiros también se presentan como pasivo. Si por alguna razón me permite el banco un sobregiro, porque otra vez es muy diferente al rubro o el bullet que estoy haciendo en la parte de arriba. Hay bancos que sí me permiten la cuestión del sobregiro. Si me permite la cuestión del sobregiro, lo que estaría haciendo la institución financiera, que es darme la cuestión de un préstamo para poder cubrir mi salida de recurso en tema bancario.
Por lo tanto, en una realidad, ese sobregiro lo tengo que presentar como un pasivo y lo único que me dice es, no hagas el asiento contable, sino solamente preséntalo como un pasivo, que sería un poco para poderlo analizar cuando los bancos me permitan los sobregiros bancarios, porque hay muchos que al final de cuentas obviamente no me permiten ese sobregiro y por lo tanto lo que me daría a entender es que yo hice una emisión de total de cheques consecutivos y al final de cuentas le tendría que hacer caso más bien al bullet de arriba que me dice los cheques pendientes de entrega deben de reincorporarse a la cuestión del pasivo. Y los efectos que me dan en la cuestión de esta cuenta del C1 de efectivo, sus equivalentes de efectivo, como lo había comentado, pues se van al efecto del RIF dentro del estado de resultados integral, a los intereses, a las fluctuaciones y a los ajustes al valor razonable, dependiendo la naturaleza de los movimientos que se tengan en esta cuenta, que me generen intereses, fluctuaciones o ajustes al valor razonable. La revelación, en un tema resumido, como lo he estado diciendo, la revelación dentro de esta cuenta, pues tendría que ser el efectivo y de qué se compone la cuestión de este efectivo, banco 1, banco 2, banco 3, etc., etc., pero como revelación, no en el cuerpo de los estados financieros. La evaluación en determinado momento que tenga cuenta de moneda extranjera y también el tipo de moneda que podré estar utilizando, que puede ser moneda extranjera, entiéndase la cuestión de euros, dólares, pesos, quetzales, peso boliviano, lo que ustedes identifiquen, al final de cuentas quedaría también manifestado dentro de las notas a los estados financieros. Si tengo efectivo restringido, como lo platicábamos antes del corte, estaríamos hablando que si por alguna razón legal o contractual está restringido algo del efectivo, debería de quedar plasmado dentro de las notas a los estados financieros como una revelación y si tengo destinado un efectivo a un fin en particular, pues también se tendría que poner una nota al final de cuenta de esto. Y de los hechos posteriores, como lo platicábamos la semana pasada, hay unos eventos que se suceden después de los estados financieros del cierre, al momento de la aprobación de los estados financieros. En ese periodo me generan hechos posteriores como podría ser un efecto de cambio de tasas, efectos de tipos de cambio, pues tendría que ver los hechos posteriores y revelarlos si me llega a afectar la cuenta del C1. Que nada más ahí lo importante en hechos posteriores, hay que ver que la mayoría de estos hechos posteriores, como lo dije la semana pasada, se revelan. Hay algunos que sí me repercutiría que tuviera que ver si hay un ajuste. Nada más hay que ver qué tipo de hecho posterior me daría en la cuestión de la cuenta C1, pero como les había comentado, la mayoría me debería de dar que solamente se revelan los hechos posteriores. ¿Sale? ¿Dudas? Sale, como les había comentado, dentro de las normas de información financiera, esto que yo le estoy dando en una cuestión de las láminas, en una cuestión resumida, aquí vienen cuáles son las notas a los estados financieros o las revelaciones que se deberían de incorporar. Y déjenme ver si tengo a la mano el libro de las revelaciones que les había comentado. Permítanme. Para que ustedes lo puedan tener la idea y lo pudieran adquirir por cualquier cosa. Nada más déjenme encontrarlo. Si no, déjenme ver si en el siguiente corte que hagamos, ya se lo busco. Pero es emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es la cuestión de revelaciones a los estados financieros, algo así recuerdo que se llama. Digo, ahorita lo busco y ahorita se los muestro. Que eso me puede ayudar también para poder estar haciendo notas que realmente sean útiles al usuario de la información sin que tenga yo el problema de estar
tratando de copiar unas notas, porque también he sabido que muchos, al no tener la costumbre de hacer notas a los estados financieros, lo que normalmente hacemos es copiar notas de otros o de machotes de otros estados financieros, y hay muchas veces que las notas no nos son aplicables a nosotros, o peor tantito, llegamos a utilizar algunas notas de despachos grandes que al final de cuentas son de años anteriores, y que una de las notas de revelación que se tienen es las partidas de cambio de políticas que se pueden tener entre un año y otro. Y como lo he estado comentando, las normas de información financiera, por lo menos las mexicanas, están cambiando frecuentemente, y por lo tanto se tienen que hacer ciertas precisiones dentro de las notas. Entonces, no hay que hacerlo de costumbre de esperarse que las firmas grandes saquen un listado de las notas y ver cuáles son las notas que podría yo incorporar, sino creo que la idea es que nosotros, siendo los contadores de las empresas, conocemos la empresa, sabemos cuáles son los movimientos de la empresa, por lo tanto, pensaría que es más fácil para nosotros como contadores el poder desarrollar esas notas a los estados financieros y no dejárselos a los auditores, ¿verdad, Irving? Y así es, Rodrigo, que no nos esperen al final, sino que ellos anticipen. Porque de todos modos, si ustedes van a tener que hacer alguna depuración a las notas a los estados financieros, pues bueno, qué bueno sería que vinieran mejor explicadas por parte del mismo, del mismo contador, ¿no? Que como les dije, si nosotros ya tenemos la habilidad de poder desarrollar buenas notas a los estados financieros, los estados financieros por sí solos hablarían. ¿Vale? Obviamente, no voy a hablar en esta ocasión del C2, no voy a hablar del C3 por ser estar vinculados con instrumentos financieros. Vamos a hablar todo un bloque en particular, pero voy a empezar hablando del C5 y ahorita me regresaré a hablar del C4 para poder ir en un orden lógico y progresivo. Porque me gusta hablar de pagos anticipados por la cuestión de unos términos que es riesgos y beneficios, que con esto también podríamos entender más de fondo, como les he dicho, de los 4 elementos de los activos, que es la cuestión de tener el control, de ser, que se pueda evaluar, que son de hechos posteriores, y el más importante en mi percepción, la cuestión de tener beneficios económicos futuros. Entonces voy a hablar de los pagos anticipados. Los pagos anticipados vienen en la norma C5. Viene un comentario antes de entrar a la cuestión de la norma. Como les había dicho, dentro del análisis de cada una de las normas particulares, si yo empiezo a ver cómo está desarrollada las normas de información, hay un apartado que está de introducción, que viene la introducción, se llega a repetir muchas de las cosas dentro de la norma. Hay unos párrafos que vienen de la convergencia con norma internacional. Y quiero que ustedes me ayuden a leer lo que tengo al final de cuentas ahorita proyectando, porque vean que esto no está convergiendo con norma internacional. No converge en un tema al 100%, pero por ejemplo, déjenme leerlo. Me dice, dentro de las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales, no existe una norma relativa al tema de pagos anticipados. Sin embargo, de acuerdo al contenido de esta C5, no se contrapone con lo establecido en el marco conceptual ni con las normas particulares de la normatividad internacional en la que de alguna forma se trata dicho tema. Lo que quiero mandarles con este mensaje es que esta norma no tiene una equivalencia con una norma internacional de forma directa, sino tendría que ir a otras normas como podría ser inventario, propiedad, planta y equipo, o como podría ser la cuestión de algún activo intangible, para poder identificar cuándo aplicaría la cuestión del pago anticipado. Aquí el CINIF desarrolló el análisis de una C5 que no existe a nivel internacional, no como una norma por separado. Como también lo platicábamos, que la C22, la de que me habla de criptomonedas,
Tampoco no existe una normatividad internacional. A nivel internacional, hago la precisión que solamente existen recomendaciones de tratar las criptomonedas como inventario o como un activo intangible. Aquí en México el CINIF ya emitió una norma, la C22, que me habla de las criptomonedas y le da un tratamiento totalmente diferente a los demás activos, de los demás activos que por lo menos conocemos hasta el día de hoy. De igual forma, tenemos un activo totalmente diferente a norma internacional, que tenemos una norma especializada aquí en México que me habla de los pagos anticipados. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer la norma de evaluación, presentación y revelación de los estados financieros, entiéndase relativa al rubro de los pagos anticipados dentro del balance general, que estaríamos hablando que trae los 4 elementos que traen la cuestión de las normas, que sería el reconocimiento, evaluación, presentación y revelación, en una visión que esta norma me estaría diciendo cuál sería el asiento contable y cómo lo voy a presentar y cómo lo voy a revelar. Esta norma está dentro del cumplimiento de las necesidades de los usuarios de la información financiera y no va a aplicar para el D4, no va a aplicar para el D3, y identificando que los intereses pagados por anticipado en el caso de arrendamiento, pasivos e instrumentos financieros se van a dar por tratamiento en determinado momento por separado cuando sean la cuestión de intereses y que me está hablando otras normas. Estamos hablando que lo que tendríamos que identificar obviamente es si yo doy un pago anticipado, lo que yo debería de recibir principalmente sería bienes o servicios. Y nada más tener cuidado porque hay otras normas que me pudieran estar hablando de pagos anticipados, tendría que irme a esas normas particulares en cuestión de ese análisis. Aquí los conceptos que ya también hemos estado manejando y hemos estado platicando, que se los dejo nada más para poderlos tener ahí al alcance, ¿sale? Lo que sí voy a rescatar de esta segunda laminita es los pagos anticipados. ¿Qué son? Son activos derivados de pagos efectuados en efectivo o sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento de bienes o servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la entidad. ¿Sale? Aquí déjenme dejar de proyectar para poder explicar un poco la cuestión de los pagos anticipados. Déjenme pasarme por acá a la pizarra. Dejen limpiarlo. Ok. Bueno, a ver. Como lo habíamos anticipado en otras sesiones, no soy el gran dibujante, pero me doy a entender con la cuestión de mis dibujos. A ver. Bueno, yo digo que me doy a entender. Ustedes. A ver, Cecilio, ¿qué es? Ya te van a empezar a burlar. ¿Por qué? ¿Qué es? Es un río. Es un río. Oye, Alejandro, ¿qué es? A ver, platícame. Un mapa, ¿no? De la Un República. mapa de la República Mexicana. Ya tienes 10 y estrellitas, Cecilio. ¿Cómo que un río? ¿Cuál río? Es la Una República laguna. Mexicana. Bueno, si se van a poner muy exigentes, vamos a ponerlo todavía, porque Baja California ya lo estaba desapareciendo. Pero el chiste es que me logran entender, ¿verdad, Rosa María? Que también te estás burlando de mí. Me quedó clarísimo que era la República Mexicana. Está No hay bien, duda. no hay duda. Bueno, ahí también imagínense un poquito, si yo les pusiera por aquí esta figurita, ¿qué es? Una isla. Una isla, pero ¿cuál isla, Cecilio? Ah, caray. Una de las 3 Marías, ¿no? No, las 3 Marías estarían por acá. Hawái. Hawái estaría más por acá arriba. Ojalá. Ah, No, porque está de este lado. Japón.
Es Ah, Japón, ok. ¿vale? Entonces Hawái estaría en medio, ¿no? Por aquí más o menos, que estaría arribita. Digo, pues, es mi mapa, pero el chiste es que me logren entender un poquito, ¿sale? ¿Te quejas de Picasso? No, al contrario, Picasso, pues yo lo voy a poner acá atrás, no quedamos que lo voy a comprar. ¿Te inspiró? Sí. Bueno, un poco más bien es mi habilidad, ¿no? O sea, no es que le quiera copiar, sino son los dones que puedo yo tener. Bueno, a ver, ya una vez que todos logramos identificar qué es lo que tengo dibujado ahí, déjenme ponerles que acá de Japón me van a mandar una mercancía que viene en barquito, viene en el agua. Pero lo que llega a suceder, obviamente con este tipo de climas y cosas así por el estilo, y si no lo voy a hacer más llamativo, llega un huracán y adiós mercancía. Lo que me gustaría que ustedes me analizaran un poquito es, oye, un japonesito y un mexicanito que hicieron la negociación. ¿Quién estaría triste y quién estaría feliz? Pues depende de las condiciones pactadas, ¿no? A Pero ver, échame, Javier, en el caso que tú quieras plantearme ahorita, por la pérdida de esa mercancía que está en el mar, ¿quién estaría llorando? pues en mi escenario, el que estoy pensando, el japonés, porque yo haría un acuerdo en el que el hecho de trasladarme, o sea, que el traslado corre a riesgo de él, no mío. Vale. Yo estoy pagando por un producto. Con esto lo que me acabas de decir es, y lo estoy poniendo ahí gráficamente, aunque no se alcance a ver bien los ojos del mexicanito, el mexicano está feliz, y ahorita lo pongo que, entre comillas, está feliz, y en caso del japonesito está triste. Lo que me da a entender un poco el contexto de estas caritas es que el riesgo lo tiene el japonés. Entiéndase que mientras salga la mercancía en el barco y no llegue a la aduana o no llegue a mi bodega, o sea, dependiendo, como dice Rodríguez, si la cuestión contractual es hasta dónde es la responsabilidad del japonés, estaríamos hablando que el riesgo y también los beneficios de esa mercancía le corresponden todavía a la cuestión del japonés. Por eso es que cuando sucedió algo en el transcurso del viaje, cuando le llega a suceder esto a la mercancía, pues obviamente el japonés está triste porque lo que me daría a entender, de acuerdo a lo que dice Javier, es que el japonés, para poder cubrir la cuestión de su obligación de la mercancía, va a tener que mandar un segundo barquito con la cuestión de la mercancía. A él le está costando 2 mercancías por el mismo valor. Por eso es que el mexicanito, al final de cuentas, no tiene ninguna bronca, porque él está esperando la mercancía, llegue o no llegue a donde quedaron pactados, al final de cuentas la mercancía no ha llegado, por lo tanto la pérdida de esa mercancía corrió por parte del japonés. Obviamente no pensaría que el japonés no tuviera una cuestión del aseguramiento de esa mercancía en el transcurso y que posiblemente va a ejercer algo en cuestiones de poder recuperar algo en la cuestión de esa mercancía, pero estamos hablando que esa es una cuestión del aseguramiento. Lo que quiero que identifiquemos es que en el caso que está planteando Javier ahorita, el riesgo lo tiene la cuestión del japonés, ¿vale? Nada más todos que entendamos ahorita este contexto. Porque el segundo caso, Andrea, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el segundo caso, Andrea? Perdón, Rodrigo, me habló mi contador. ¿Me repites la pregunta, por favor? El primer caso que nos estaba planteando Javier es que la mercancía se extravió en el camino y el japonesito está triste. Estoy hablando cuál sería
la cuestión del segundo escenario. Que el japonés estaría feliz y el mexicano estaría triste. ¿Por qué, Andrea? Porque la mercancía que está en alta mar y que se perdió, para el mexicano, al tener la necesidad de esa mercancía, va a tener que hacer un segundo pedido. Entonces el japonés va a estar feliz porque él va a vender 2 veces y el mexicano, por tener la necesidad, solamente va a tener que, pues va a recibir 1, pero va a tener que pagar 2. Aquí el riesgo asumido, ¿quién lo tiene? La cuestión del mexicano. Por eso es que está triste el mexicano de color verde. Quiere decir que se pueden dar dos casos. Si todos estuviéramos de acuerdo, estaríamos hablando que son los 2 casos que se podían dar. Y me queda claro que hay una combinación, pero soy muy extremista para poder identificar el caso de identificar cuándo aplica pagos anticipados. Cuando en el caso del planteamiento verde que estoy haciéndole de la carita triste y la carita feliz, es que el acuerdo contractual que tienen el mexicano y el japonesito fue que el riesgo corre del mexicano a partir de que sale en un tema portuario. El japonés lo único que tenía que hacer era dejarlo en terminal portuaria para que se pudiera llevar, obviamente con sus respectivos temas de exportación y todo lo que quieran, y el mexicano se hace cargo de lo que suceda en la cuestión en el transcurso del barco. Como podrán observar, son diferentes riesgos. Aquí el riesgo lo tiene el mexicano y obviamente el beneficio. Y en el caso del primer planteamiento, como nos lo estaba diciendo Javier, el riesgo lo tiene aquí y el beneficio lo tiene aquí. Si logramos identificar la cuestión del riesgo y de ese beneficio, yo pudiera identificar que cuando el riesgo lo tiene un tercero, este es C5. Es un pago anticipado. Doy un dinero y yo, ¿qué es lo que espero recibir? Bienes o servicios. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del color verde, sería C4, sería C6. En este caso, que es un bien material, pero en caso que fuera un intangible, podría ser un C8, hasta un C7. A lo que quiero llegar un poquito es que cuando el riesgo ya lo tengo yo, no me aplica esta norma de pagos anticipados, porque el C4, como lo veremos más adelante, trae una subcuenta que es pagos anticipados. Cuando no ha llegado la maquinaria y al final de cuentas el riesgo ya es mío, lo tengo que considerar como un C6, como propiedad, planta y equipo mío. Chequen la diferencia de quién tiene el riesgo y el beneficio para poderlo incorporar a una norma particular. Si el riesgo no lo tengo yo, va a ser C5, pago anticipado. Pero si el riesgo ya lo tengo yo, como ente económico, estaríamos hablando que se tendría que ir a la cuenta respectiva de lo que sería el bien, inventario, propiedad, planta y equipo, un activo intangible, o hasta la cuestión de inversiones en subsidiarias. ¿El C4 lo consideras ya como un inventario? Lo consideras como un inventario, pero obviamente no lo tienes físicamente. Es lo que conocemos por ahí como mercancía en tránsito, Rosa María, pero entra dentro del acumulado del C4. Nada más déjenme quitarles el término de mercancía en tránsito. Las normas me hablan de pago anticipado, pero para poderlo entender es esa famosa mercancía en tránsito o maquinaria en tránsito, pero las normas me hablan de pagos anticipados. Hay pagos anticipados en el C4, hay pagos anticipados en el C5 y hay pagos anticipados en el C6. Nada más que lo único es que te estoy dando pautas. Si identificamos que entra
en pagos anticipados como C5, cuando no entre como C5, tendría que ir yo a buscar su respectiva naturaleza a donde lo voy a incorporar a mis estados financieros y tendría que abrirle un subrubro para poder identificar que hay un pago anticipado en el C4. Lo veremos adelantito, que voy a hablar ahorita del C4, que hay un rubro dentro de inventarios que sería pagos anticipados. Lo que quiero que me entiendan es el concepto del riesgo. Si el riesgo no lo tengo yo, sería un C5. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Todos los demás claros? Y normalmente en la práctica, ¿qué aplica más? ¿El riesgo lo lleve yo si esa mercancía se pierde en el trayecto o la pierde el proveedor? ¿Cuál es lo más usual? Lo más usual es el acuerdo del convenio entre proveedor y cliente. O sea, aquí lo que te puedo decir, hay de todos los tipos y no te podrá decir que se llegue a utilizar más uno que el otro. Es más bien qué es lo que lleguen a la cuestión del acuerdo. ¿Por qué? Porque si me lo manda el japonés, obviamente me va a salir más caro porque al final de cuentas me va a cobrar por ahí los costos asumidos de la cuestión del barco y todo lo que él tenga de la logística para podérmelo llegar. Pero si yo tengo, por ejemplo, una forma de consolidar la cuestión de traerme varios productos de Japón aquí en México, a mí por hacer esa consolidación de la mercancía, posiblemente me salga más barato con la cuestión de los costos. Es un poquito de ver la logística y cuánto me va a poder remunerar y obviamente el acuerdo de voluntades. Lo que sí es un hecho es que en convenios con personas en el extranjero tiene que estar asentado cuando tiene cada quien el tema de su riesgo. Porque imagínate que el japonesito lo mande y el mexicano está esperando que llegue aquí a la cuestión de México, lo que le llega a pasar en el barco va a quedar en el limbo y va a haber un pleito entre dos personas y que puede llegar hasta, entre comillas, hasta la cuestión de gobiernos para poder identificar quién es el que realmente perdió. Por eso es que dentro de los convenios, dentro de los contratos que se tenga con la cuestión del extranjero, sí se tiene que quedar en claro quién tiene el riesgo y hasta dónde lo puede llegar la cuestión del riesgo. O sea, puede ser a punto intermedio en aguas internacionales, de aquí para acá es el riesgo tuyo y de allá para acá es otro riesgo mío. O sea, es una combinación, Cecilio, de todas las posibilidades que tú te puedas imaginar, pero lo que es un hecho es que sí debe de quedar establecido dentro del contrato y el que le convenga a las ahora sí que a las partes. Y también se podría contratar un seguro, ¿no? Ya sea si yo tengo desventaja que dice el proveedor, tú absorbes la responsabilidad si el producto se pierde por un huracán, pues ya perdiste, ¿no? Allí yo también puedo contratar un seguro. Es que, o sea, el seguro no solamente es este caso, es por tema de robo, incendio, o sea, pueden ser muchas cosas de tu necesidad de la cuestión del seguro. Seguramente la persona que tiene el riesgo debió de haber contratado un aseguramiento. O sea, tampoco es factible de que tenga yo el riesgo y me aviente la mercancía, y más hablando que aunque no estoy hablando, aunque tengo un poquito de una fantasía de que existan piratas, sé que existen los piratas del lado por allá de África, pero de acá no sabría decirte si existen todavía el tema de piratas, que puede ser que en el transcurso de la trayectoria, al final de cuentas, me roben la cuestión de la mercancía. O sea, pueden ser muchos factores que al final de cuentas pueda yo perder, que sería una necesidad de que el día de hoy yo tuviera que tener un aseguramiento. Sí. Y obviamente, mientras el tipo de mercancía sea tal, pues obviamente el aseguramiento va a estar muy caro. Y, y tú también no lo vas a dar el aseguramiento de gratis. Eso tiene que formar parte de tus costos para poderle cotizar a tu cliente y al final de cuentas tú no salgas perdiendo o absorbiendo pérdidas que no te correspondan. Todo eso sí tiene que estar considerado la cuestión del aseguramiento. Sí, gracias. Como dicen, el seguro es un gasto, es una pérdida mientras no la ejerzas, ¿no?
Sí, Oye, me duele pagar mi seguro de gastos médicos mayores, gracias a Dios no me enfermo, pero en este tipo de épocas, cuando estás hablando de la pandemia y cosas por el estilo, qué bueno que lo tienes por algún tema de una emergencia, una eventualidad, pero mientras no pase, pues tú exacto. lo vas a considerar la cuestión de un gasto. Sí, es como el seguro del coche, igual, si sucede un evento, pues ya, si no sucede nada, pues ya fue una pérdida. Ujú. Gracias. ¿Vale? Sí, ¿Alguien más que En tuviera el, otra duda? en el caso de los seguros pagados por anticipado, se considera también pagos anticipados. Y ahí, pues el mismo criterio, ¿verdad? Porque como el riesgo no lo estoy corriendo yo porque yo realice el pago, sino que en este caso, pues, la compañía de seguros, ¿es el mismo criterio? Sí sería el mismo criterio, Esteban, y de hecho, ahorita lo veremos en las laminitas, de hecho, los seguros entran aquí, pero es porque en sí el devengamiento del servicio de aseguramiento todavía no se ha dado, aunque lo hayas pagado toda la póliza. Y ahorita lo veremos, pero va en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque podría ser, por ejemplo, el caso que decía Cecilio de un automóvil. Yo aseguro mi automóvil y podría ser que si dentro del contrato se establece la postura de que pueda haber una devolución de meses o mensualidades que no fueran ejercidas dentro del aseguramiento, porque al momento de vender el auto, el dueño del vehículo tiene su propia flotilla asegurada, entonces no tiene sentido que se vaya este seguro. Por lo tanto, puedes arreglar con la aseguradora que haya una devolución por los meses que no hubiera el tema de aseguramiento. Por lo tanto, no está devengado ese servicio. Si dentro de las cláusulas se establece que no hay devolución, entonces ahí sí no habría vuelta de hoja, que en el momento en que yo entregara o diera la cuestión del automóvil, eso se va directamente al costo del gasto para poderlo reconocer que no hay una recuperación de ese recurso. Pero digamos que la lógica y la mecánica sería lo mismo. ¿Cuál es la lógica de los pagos anticipados, esté donde esté? Es que yo lo que voy a recibir es un bien o un servicio. Aquí nada más es la cuestión del riesgo. Los pagos anticipados de arrendamiento, por ejemplo, quedarían aquí en el C5, en la cuestión de los pagos anticipados que se está haciendo de la cuestión del aseguramiento, quedarían dentro del C5. ¿Sí, Esteban? Todos los demás, pulgar arriba, porfas. Para yo ver ya le que... puse. Sí, ya te había visto. Nada más Ya, para darle seguimiento, que todos estemos en la misma línea. Los que no me pongan pulgar arriba están reprobados. yo ya puse. Está bien. Entonces, déjenme otra vez regresar a mi material. Entonces, como les decía, los pagos anticipados son activos derivados de pagos efectuados en efectivo o sus equivalentes en efectivo con la finalidad de asegurar el abastecimiento de bienes o de servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la entidad. Y como les dije, aquí el riesgo lo tenemos nosotros. Aquí está el deterioro, que les dije, el deterioro lo tienen todos los activos. El deterioro es el monto de los beneficios económicos futuros, aunque dice ahí futurios, esperados de un inventario, son menores al valor neto de libros, o la pérdida de deterioro puede deberse a la obsolescencia, daños de artículos, bajas de valor o de mercado. Como les dije un poquito ahí para poderlo entender, el deterioro en términos generales, porque podemos hablar de deterioros de activos de larga duración, la fórmula, y esa se los pongo acá de este lado, estaríamos hablando que el deterioro es igual cuando el valor en libros es mayor a mi valor razonable. La diferencia entre uno y el otro, eso se llama deterioro. ¿Vale? Pagos anticipados. ¿Cuáles son los pagos anticipados? Los pagos anticipados, como lo podemos identificar, va a haber algunos bienes que pueden ser bienes materiales o pueden ser tema de bienes intangibles. ¿Cuáles son los que podemos tener como pagos anticipados?
pues bueno, puede ser papelería y artículos de escritorio, materiales de apoyo de ventas como literaturas, folletos o muestras, material publicitario, inventarios, propiedad, planta y equipo, o unos activos intangibles, instrumentos financieros de capital destinados a hacer inversiones permanentes. Estamos hablando que estos no son todos, pero son unos ejemplos de lo que pueden ser bienes que pueden ser considerados como pagos anticipados. Y otra vez, nada más haciendo la precisión de que tendrías que tener en cuenta la cuestión del riesgo y el beneficio de estos bienes, quién los tiene para poderlos incorporar al C5. Estos son cuando son bienes identificados. Ahora, ¿cuándo pueden ser servicios? Los servicios de publicidad, renta de propiedad o instalaciones o equipos, derechos o contribuciones como el impuesto predial, prima de seguros y fianzas, regalías, cuotas, membresías y suscripciones. Me regreso un poco para poder identificar de los que son bienes, que hay aquí, tangibles e intangibles, de los servicios que son inmateriales. Pero ¿cuál es la diferencia principal entre uno y el otro? Estamos hablando que sería su clasificación, pero también ahí tenemos material de apoyo de venta, como literatura, folletos y o muestras. Y aquí tengo publicidad. ¿Sería lo mismo, Mario? Perdón, Rodrigo, no te escuché. Considerando que hay pagos anticipados de bienes, aquí estamos hablando que hay publicidad en servicios. Y aquí en bienes lo tengo catalogado como material de apoyo de ventas, como literatura, folletos y muestras. ¿Es lo mismo? Pues no debería ser lo mismo. ¿Por qué crees que no? Porque, por ejemplo, publicidad a lo mejor se refiere directamente a temas de medios de comunicación. O la idea, ¿no? Ajá, La idea de la publicidad. exactamente. Que las dos estamos hablando que es una cuestión de intangibilidad. A comparación del material de apoyo de ventas como literaturas, folletos y muestras, que esto es ya la implicación o la realización de la campaña publicitaria. Nada más identificar entre una y la otra, ¿sale? Ok. Como ya lo había especificado en la cuestión de los bienes, por ejemplo, aquí tenemos inventarios o propiedad, planta y equipo, que al final de cuentas queda perfectamente con el ejemplo que les puse de el japonesito y del mexicano. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría considerar como un pago anticipado la cuestión de la publicidad? Que caiga en el C5, a alguien que se le ocurra. Como una estrategia de marketing. A ver, Javier, explícame como cuál quedaría. No sé, como, no sé, una compañía de marketing le va a armar una campaña como la estrategia de imagen, cómo van, a qué hora van a salir los comerciales, o sea, como todo un programa para lanzar un producto. A lo mejor el contrato pues va a costar 5 millones, por decir algo. Y el 20% solo es como para amarrar y empezar. Ese sería el anticipo. Ok. ¿Y en qué momento se me convierte en otro activo? Pues hasta que se concluya el servicio, ¿no? ¿De quién? De la publicidad o de la agencia publicitaria? De la agencia publicitaria. Ok. Lo voy a poner con mis palabras para explicar lo que acaba de decir Javier. Por ahí, y aparte ya muchos sabrían que ya muchos logotipos de animalitos y todo para cuestiones de productos para niños, temas calóricos, van a desaparecer. Pero, ejemplo, si les pongo esta de recuérdame, todos perfectamente sabrían qué marca estoy hablando, ¿no? Sí. Ya está el producto. Sin decir nada, sencillamente ya todos lo tienen familiarizado a qué tipo de producto me estoy haciendo referencia. Es un pastelito de color negro que está relleno de mermelada de fresa,
Al final de cuentas, todo lo tienen perfectamente identificado, cuál es la marca que acabo de decir. Vamos a jugar con esa marca. Oye, voy a diseñarte a ti, empresa, una campaña publicitaria de marketing, de lo que quieras, para poder identificar tu salida de tu pastelito. Hacemos la cuestión de una campaña publicitaria. ¿Qué es lo que necesitamos? Ah, mira, necesitamos a alguien que diga estas palabras: recuérdame. Y la voz, que puede ser femenina o de niño, o lo que tú quieras para poderlo diseñar. A mí, ustedes vinieron conmigo para diseñarle la campaña publicitaria. Entonces, yo soy el encargado de mostrarles a ustedes, decirle, mira, tenemos estas ideas, queremos meter estos colores y toda la cuestión, y tal vez van a ir en este tipo de comerciales, en este tipo de radiodifusión, en este tipo de buscar a algún influencer o youtuber que también le dé un patrocinio, etc., etc., etc. Aquí está la campaña publicitaria. Ustedes me van a validar si les gusta o no la campaña publicitaria. Si ustedes, en el momento en que me dicen, ok, está bien, ya vamos hacia adelante para salir, en ese momento ya el riesgo ya te lo transmití a ti, cliente. Mientras no haya una autorización de la campaña publicitaria, el riesgo, y quedaría dentro del C5, sería de la agencia publicitaria. ¿Por qué? Porque todavía, si no estás de acuerdo en que quieres cambiarle los colores, si no estás de acuerdo con algo, tú me vas a seguir rebotando la campaña publicitaria. Entiéndase que los costos incurridos en los servicios todavía van a ser míos. Pero en el momento en que tú tengas una aprobación de que vamos hacia adelante, el riesgo ya tuyo, y al ser esta campaña publicitaria en una cuestión de que me estás pagando y tienes unos costos asumidos en esto, estaríamos hablando que se convierte tal vez en un intangible. Ya veremos si puede ser amortizable o no amortizable. Ya dependerá también la cuestión de la vida útil de este intangible que yo te estoy pasando o no. Pero el chiste es que chequen que también en cuestiones de ser intangibles, también tiene una línea entre quien tenga el riesgo es el que está prestando el servicio, o la persona que al final de cuentas sería el cliente, y dependiera la cuestión del análisis de cada uno de los riesgos y los beneficios que pudiera estar ejerciendo cada una de las partes, es si entra como un C5 o podría entrar como un C8, hablando de una cuestión intangible. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, Rodrigo. Creo que también otro ejemplo podría ser el desarrollo de software, ¿no? Porque ahí, cuando tú mandas a hacer un programa, tú pagas un anticipo, y la empresa que desarrolla el programa, pues le está invirtiendo recursos a que quede como tú lo estás pidiendo. Y mientras no quede, pues ellos pueden estar reinvirtiendo en retrabajar y cambiar las cosas. Y esos costos son suyos hasta que tú no estés de acuerdo con el producto final. Y si ya me están entregando la cuestión del software, estaríamos hablando que para mí sería un activo intangible, y por lo tanto ya lo tendría que representar, aunque sea un tema de un pago anticipado. O sea, lo que quiero que identifiquen ustedes justamente es esta pequeña línea que existe en México, porque como leímos en la cuestión de la convergencia, a nivel internacional, esta reclasificación no hay. Por lo tanto, en tema internacional, es un inventario, es propiedad, planta y equipo, es un intangible, como quieras que sea la naturaleza del bien. Allá cada uno se iría a su respectiva cuenta. Aquí en México estamos hablando que tendría una cabida